Nos dice un hermano, Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo, Gálatas 2:11. ¿Por qué nos dice eso? Lo que ha pasado es lo siguiente. Hace unos días hice un video que se llama ¿Fue San Pedro el primer papa? Te lo recomiendo, búscalo así. Fue San Pedro el primer papa. Y ahí explicó con la Biblia cómo Pedro tuvo más autoridad entre los 12 apóstoles porque Jesús se la dio y después la puso en práctica. Y mencionó las citas bíblicas. Juan 1:42, Mateo 16:18, Juan 21:15, Lucas 22:31, Hechos 1:14, cuando él es el que toma la autoridad para ver quién va a ocupar el lugar de Judas. Hechos 2, cuando es el primero en predicar. Hechos 3, cuando es el primero en hacer el milagro. Hechos 4, cuando es el primero también en ir a la cárcel, y Hechos 5, cuando es el primero en poner la disciplina. Pues bien, muchos hermanos protestantes, en vez de responder a eso, dicen que Pedro no puede ser el papa porque era un pecador, ya que fue corregido por el apóstol Pablo. Por lo tanto, no tiene que ser el papa. Además, dicen también Jesús lo corrigió y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea que según algunos están comentando, en vez de explicar o decir o demostrar que Pedro no tuvo la autoridad, están queriendo afirmar que no puede tener esa autoridad porque en realidad fue un pecador corregido por Pablo y también por Jesús. Pues bien, vamos a esa respuesta. Muy mal, hermano, en realidad. No tiene que ver una cosa con la otra. La autoridad no está afirmándose que es impecabilidad, que no falla. No, la autoridad es una potestad, un poder que se recibe de otra persona y no se pierde por las fallas. De hecho, mencionan que el apóstol Pablo lo corrigió en Gálatas 2:11, pero no mencionan, casualmente, o no saben, no se les olvidó, que en Gálatas 1:18 el apóstol Pablo ya había dicho a San Pablo que fue a visitar a Pedro, Gálatas 1:18, y duró con él 15 días. ¿Por qué? Precisamente porque como era la autoridad, Pablo, a pesar de ser conocido y haber pasado 3 años, tiene que ir con el que él considera la autoridad. Y es un importante detalle que dice Cefas. De hecho, el mismo apóstol Pablo pone ahí, léelo en tu Biblia, que no es católica, y en la católica igual, dice Pedro, Cefas, dice San Pablo, así le llama, Kefas, que quiere decir piedra, de Juan 1:42. Además, el rey David también fue corregido por el profeta Natán y siguió siendo rey. Y por último, el mismo Jesús que le había dicho Satanás a Pedro, el mismo Jesús, después, a pesar de eso, en Juan 21:15-17, le dijo a ese hombre al cual le había llamado Satanás, a ese mismo hombre le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que, hermano, sí, a pesar de esas fallas, Pedro fue elegido por Jesucristo precisamente porque él sabe que todos somos pecadores, necesitados de salvación, y él fue el pastor que Jesús dejó, el primer papa, el primer pastor con mayor autoridad entre los apóstoles. Por eso es el sucesor de San Pedro el Papa. Bendiciones.